Me muevo al segundo punto que le había anunciado, señor presidente, en cuanto a lo que se ha llamado el orden de los factores, ¿no? Si es correcto comenzar la reforma educacional por reglas como las que estamos discutiendo, como las que son parte de este proyecto. Aquí lo que se ha dicho es que en vez de preocuparse por cosas como lucro, selección o copago, la reforma debería haber comenzado por cuestiones vinculadas a la calidad o el fortalecimiento de la educación pública, etc. Lo primero que uno tiene que hacer para comentar esas observaciones es, como lo dice el propio proyecto, y ya lo he mencionado, que en ningún momento se plantea que este proyecto es el único, ¿no? Es decir, este proyecto no es el único, es el primero. Entonces la pregunta es, ¿qué significa que sea el primero? Y yo creo que uno puede leer una identificación de los problemas del sistema educacional en el hecho de que sea el primero. Porque si la cuestión inicial hubiera sido, por ejemplo, cosas que no cabe ninguna duda que en algún momento habrá que hacer y que es relativamente urgente, pero si hubiera sido, por ejemplo, un programa de fortalecimiento de la educación pública, ¿no? Mayores recursos, como se ha anunciado, o si hubiera sido algún proyecto de reforma del estatuto docente, etcétera. Lo que se habría estado diciendo con eso es que el problema del sistema educacional chileno es algún problema específico de la educación pública, por ejemplo, que tiene pocos fondos, o es algún problema específico del estatuto docente que no provee los incentivos adecuados, o es algún problema, etcétera. Y yo creo que en eso el proyecto acierta, que comenzar con cambiar el régimen institucional fundamental de provisión de la educación es una manera de decir que, sin perjuicio de que en todos esos otros aspectos pueda efectivamente haber problemas, el problema central del sistema educacional chileno es que entiende a la educación como una mercancía y no como un derecho social, y por consiguiente la solución debe comenzar. Lo que primero tenemos que comenzar a discutir es la transformación de un sistema de mercado que trata a la educación como mercancía en un sistema de provisión ciudadana que trata a la educación como un derecho social. Porque si no fuera así, la pregunta es, ¿qué es lo que está produciendo la caída prácticamente en picada que lleva ya varios años de la educación pública? No, lo primero que uno tiene que notar es que esta caída de la educación pública es una caída tanto cuantitativa como cualitativa. No solo cae el número de estudiantes, sino también se afecta o se modifica el tipo de estudiantes. En términos del número es cada vez menos significativa. En términos del tipo de estudiantes, la educación pública es cada vez más una educación para pobres. Y la verdad es que si uno lo piensa con lógica de mercado, eso es exactamente lo que tiene que ocurrir, ¿no? En la medida en que no toda la educación puede ofrecerse selectivamente. Porque si toda la educación se ofreciera selectivamente, sería posible que hubiera estudiantes que no son seleccionados por ningún establecimiento y que entonces no reciben educación, y eso es inaceptable. Tiene que haber establecimientos que reciban incondicionalmente. Y eso, en general, esto es una generalización, pero en general es la educación municipal. Entonces la educación municipal es una forma, un sistema educacional que ha de recibir incondicionalmente a todo el que llega ahí. Y la educación particular subvencionada, y desde luego particular pagada, es una que pone las condiciones que desee siempre y cuando se respeten los límites legales. Y entonces el que asiste a la educación municipal, por asistir, que es esta educación que se ofrece incondicionalmente, entonces renuncia a algo que desde el punto de vista de los padres es extraordinariamente valioso. Renuncia a la posibilidad de controlar quiénes van a ser los compañeros de sus hijos en buena parte de su infancia. Y desde el punto de vista de los padres, que es parcial al interés de sus hijos, eso es evidentemente algo que desearán no renunciar. Entonces, cuando la educación se transforma se trata como una mercancía, el resultado espontáneo y natural de la evolución es exactamente el que vemos, ¿no? Que la educación que se ofrece incondicionalmente es una educación que está orientada, en definitiva, solamente a aquellos que no tienen nada que ganar por separarse y educarse con otros iguales que ellos. ¿Y quiénes son esos? Los que están peor, ¿no? Y eso es exactamente lo que ha pasado con la educación pública. Yo creo que estas son entonces, la caída de la educación pública no se explica por déficits específicos de la educación pública, como el régimen de los profesores o el financiamiento. Con lo cual no estoy diciendo que no existan esos déficits. Estoy diciendo que la caída de la educación pública existiría igual, aun si esos déficits no existieran. Sería quizá más lenta, ¿no? Pero existiría igual la tendencia
a que todo el que mejora, todo el que puede mejorarse por la vía de separarse de los que están peor que uno, saldría de la educación pública e iría a una educación tan selectiva como fuera compatible con ellos mismos. Es decir, el que puede pagar 10 irá a una escuela que paga 10. Querría ir a una que paga 20, pero no puede. Y no va a ir a una educación que paga 5 porque está mejor en una que paga 10.